Buenas tardes. A nombre de Aceros Arequipa, le damos la bienvenida a nuestra segunda capacitación virtual. Este es un espacio dirigido y digitalmente creado por Aceros Arequipa para dar conferencias técnicas que les serán de mucha utilidad en tu trabajo y les permitirán conocimientos para construir viviendas seguras. Estimados amigos, hoy nuestro capacitador, el profesor Germán Palomino, nos hablará sobre los procesos constructivos en cimentaciones para viviendas. Antes de iniciar, solo recordarles que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y para eso debemos mantener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa. Asimismo, queremos mencionarles que durante el desarrollo de las charlas pueden ir colocando sus consultas en los comentarios del Facebook y del chat del Zoom, los cuales serán atendidas por el profesor al final de la charla. También entregaremos un certificado virtual para quienes aprueben un breve cuestionario que realizaremos al final de la charla. Ahora sí, lo dejamos con Germán Palomino. Profesor, muy buenas tardes. Gracias por el pase, Carlos. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión virtual de Aceros Arequipa. Nuestro tema de hoy es proceso constructivo en cimentaciones para vivienda. Quizás la etapa más compleja de todas y donde tendrás más de un dolor de cabeza. Déjame ser honesto, esta etapa está marcada por la constante toma de decisiones y resolución de problemas, aunque una buena planificación en las etapas anteriores va a ayudarte a tener menos problemas. Pero ¿y por qué de las cimentaciones? ¿Y qué es un proceso constructivo? Porque cuando iniciamos toda la obra, la primera fase estructural es la de cimentaciones. Y los procesos constructivos son las diferentes actividades para construir estos elementos. Por ejemplo, las tareas para construir las columnas, placas, muros, losas y vigas. Nuestra agenda de hoy trataremos los siguientes puntos: consideraciones previas, nivel de obra, trazo y replanteo, cimentaciones, conclusiones. El objetivo final, estimados participantes, es conocer cómo iniciar la construcción de una vivienda unifamiliar de albañilería confinada, de material noble, de 2 pisos, típico y convencional, aplicando los correctos procesos constructivos en la etapa de cimentaciones. ¿Y quién prueba si los correctos procesos constructivos fueron los adecuados? Es decir, si está bien construida. En la imagen observamos quién prueba nuestra vivienda. Los sismos. Es el que mide la calidad de una construcción bien hecha. Para no encontrarnos en la situación de la imagen, debemos saber cómo lograrlo. Entonces empezamos con nuestro primer punto en agenda. Consideraciones previas al inicio de obra. Licencias y permisos. Claro, debemos tener nuestras licencias si hay demolición y si hay construcción. También debemos tener los permisos respectivos para utilizar las vías públicas. Pueden ser las veredas, pueden ser las pistas para carga y descarga de nuestros materiales. Los estudios de suelo, un dato muy importante para las construcciones. Esto llega en los planos ya estipulados, donde el ingeniero ha colocado la resistencia y la capacidad portante de nuestro suelo. Planos del proyecto compatibilizado. De hecho, el maestro o la persona encargada de ejecutar todos los trabajos va a tener que compatibilizar todos sus planos para que más adelante no tengan problemas.
Materiales de calidad. De hecho, los materiales de calidad. Debemos de contar con buenos materiales, los agregados, el cemento y de hecho, nuestras barras corrugadas de Aceros Arequipa. Siguiente. Herramientas, instrumentos y equipos. De hecho, también vamos a tener nuestras herramientas que estén optimizados para no tener problemas en la ejecución de los trabajos. Tienen que estar en óptimas condiciones. El equipo de protección personal, también muy importante, y que estén certificados. El equipo de protección colectiva, llámese mallas, cercos, entre otros. Y de acá ya viene el último punto, que es la ejecución de las obras provisionales. En toda obra vamos a tener que tener construido los servicios higiénicos, los comedores, vamos a tener todo lo que es los trabajos de obras provisionales. Hablar de estudios de suelos, por favor. Hablar de estudios de suelos es una de las informaciones más importantes para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de construcción. A partir de este punto, aplicamos los 3 pasos para una construcción segura que recomienda Aceros Arequipa. Buenos planos, buenos especialistas y buenos materiales. Iniciamos y pasamos a nuestro segundo punto en agenda, nivel de obra. Aprenderemos 2 operaciones principales: encontrar y correr el nivel de obra, que nos permitirá controlar las medidas de las alturas de todas las especialidades: albañilería, fierrería, encofrado, instalaciones eléctricas, sanitarias e instalaciones, y según planos. ¿Y qué es el nivel de obra? Punto que se encuentra con respecto a un plano de comparación. ¿Y quién es ese plano de comparación? Tenemos la vereda o caja de registros, agua y o desagüe. Es el más menos 0.00. En los terrenos urbanizados siempre vamos a tener la vereda, nuestras cajas de registros, agua y desagüe. Eso va a ser nuestro punto de comparación. Vamos a ver los pasos para encontrar el nivel de obra. En el primer punto, leer en los planos de arquitectura la cota del nivel del piso terminado. El NPT, en esta vez hemos considerado el más 0.15 metros. Luego, registrar el nivel más menos 0.00 a nivel de vereda, registro de agua y o desagüe. Siguiente punto. A ese nivel se le agrega 1 metro sobre la cota del nivel del piso terminado. Estas 2 medidas se suman 0.15 metros más 1 metro hacia arriba igual 1.15 metros.
pasos. Acá en nuestros planos de planta y plano de elevación, vamos a identificar la cota que nos dan. Utilizamos el NPT más 0.15. Es el plano en planta, donde está la sala comedor. Y también observamos el piso cerámico, el piso y la vereda. La vereda es el más menos 0.00. En el plano de elevación, es el plano que nos dice la elevación cuando nos paramos al frente de nuestra casa y observamos la altura. Eso es un plano en elevación, donde nos dice también la cota del nivel de piso terminado y el nivel más menos 0.00 de la vereda. ¿Qué dice? El primer punto nos dice leer en los planos de arquitectura la cota del nivel del piso terminado, NPT más 0.15. Lo observamos tanto en planta como en elevación. Registrar el nivel, más o menos a nivel de vereda, registro de agua y o desagüe. Lo vamos a tener en nuestra vereda o en nuestros registros de agua o desagüe. Se le agrega 1 metro hacia arriba sobre la cota del nivel de piso terminado. Hacia arriba vamos a agregar 1 metro. Estas dos medidas se suman. El 0.15 metros más 1 metro igual 1.15 metros. El nivel de obra será 1.15 metros. Una vez que hemos encontrado el nivel de obra, lo tenemos que marcar, colocar en algún lugar de nuestra obra. Podemos tener muretes, paredes de los vecinos, podemos tener la caja del medidor, en algún lugar debemos de marcar nuestro nivel encontrado, nuestro nivel de obra. Ahí lo vemos, se ha identificado el nivel de piso terminado también en la parte inferior, donde tenemos identificado, para luego pasos para correr nivel. Ya hemos encontrado el nivel de obra. Lo hemos identificado, lo hemos señalado. Entonces, ahora, la importancia de haber encontrado el nivel de obra nos va a servir a nosotros para correr nivel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los siguientes pasos. Fijar un cuartón de madera en el borde de la propiedad. Medir y marcar el nivel 0.00 hacia arriba más 1.15 metros. Llenar la manguera transparente con agua limpia. Colocar un extremo de la manguera en el nivel de obra marcado, punto A. El otro extremo se trasladará al lugar deseado, punto B. Verificar que el agua se encuentre en reposo. Enrasar el nivel de agua desde el punto A subiendo o bajando la manguera con el punto de referencia. Marcar en el punto B el nivel de obra cuando el agua esté en reposo. En esta imagen vamos a explicar los pasos anteriores. El primer paso nos dice fijar un cuartón de madera en el borde de la propiedad.
hemos fijado, ese cuartón de madera tiene que estar fijo en el terreno. Aplomarlo y con su base de concreto. No se debe de mover para nada. Es el que nos va a guiar todo el nivel de obra en toda nuestra construcción. Dice, medir y marcar del nivel más o menos 0.00 hacia arriba más 1.15. De la vereda, con nuestra wincha marcamos 1.15 metros. Ese nivel lo voy a correr a varios lugares en mi obra. ¿De qué manera? Vamos a tener nuestra manguera transparente con agua limpia y vamos a colocar un extremo de la manguera en el nivel de obra marcado, en el punto A. Desde el punto que hemos encontrado, lo vamos a llevar la manguera al otro extremo, en el punto B, al lugar deseado. Ahí. Verificar que el agua se encuentre en reposo. Principio de los vasos comunicantes. Comprobar que no haya burbujas de aire. Y en el siguiente paso nos dice, enrasar el nivel de agua desde el punto A, subiendo o bajando la manguera con el punto de referencia. El punto B va a tener que subir o bajar para enrasar el agua. Marcar en el punto B el nivel de obra, cuando el agua esté en reposo. Una vez que se logra ese objetivo de que el agua esté en reposo, principio de los vasos comunicantes, se marca el punto. Y eso va a ser en diferentes lugares de mi terreno. Estamos en cimentaciones, entonces vamos a tener que poner en diferentes lugares para controlar todo nuestro plano horizontal. Ese nivel nos va a permitir a nosotros ir verificando todas las medidas, todas las excavaciones, todos los solados, todo lo que podamos construir en nuestra cimentación. Entonces, hasta aquí ya vimos nuestro primer punto, las consideraciones previas, y el segundo punto, encontrar y correr el nivel de obra. Nuestro tercer punto en agenda es el trazo y replanteo. Este punto es muy, muy importante para continuar haciendo un buen proceso constructivo, porque vamos a dibujar en el terreno la distribución de nuestra cimentación de acuerdo a los planos. Si se hacen mal, de forma incorrecta o parcialmente bien, más adelante nos traerán problemas cuando ubiquemos los elementos de las estructuras, cuando construyamos el sobrecimiento, etc. Trazo y replanteo. ¿Qué es el trazo y replanteo? Actividad que tiene por finalidad encontrar los ejes perpendiculares y transversales según los planos de obra. Para ello, se debe escuadrar el terreno con el método 3-4-5. Es el triángulo de Pitágoras. Ojo que podemos, cuando tenemos longitudes mayores, podemos ampliar, ¿no?, en proporciones ese triángulo para lograr mayor exactitud en nuestros trazos. Nosotros, cuando hacemos un trazo y replanteo, vamos a tener que encontrar nuestros dos ejes principales. Nuestro eje longitudinal, ¿no?, longitudinal, y nuestro eje transversal. Esos dos ejes nos bastan a nosotros para poder trazar los siguientes ejes. Porque de ahí solamente nos queda arrastrar medidas que van a ser líneas paralelas a esas dos líneas encontradas. Mi eje perpendicular y mi eje horizontal.
Entonces es importante este primer paso. Cuando nosotros estamos encontrando esos dos ejes principales, que es mi eje perpendicular y mi eje transversal, es importante colocar los hitos, que son estacas de fierro con mojón de concreto. En la ejecución de nuestros trabajos, ese punto debe estar fijo, fijo. Van a ser los hitos. No se deben de mover. Para replantear es verificar nuevamente nuestras medidas, porque la baliza cuando la colocamos, muchas veces la mueven cuando pasan con el bug y cualquier elemento dentro de la ejecución de los trabajos, lo mueve. Entonces nosotros, para verificar, vamos a tener esos puntos estáticos ahí en el eje, la estaca de fierro, que no se dé. Vamos a tener 4 puntos con nuestras estacas, de los ejes longitudinales 2 y de los ejes transversales 2. Con eso, cuando se quiere verificar, se quiere replantear, se utilizan esos ejes. Entonces, la importancia. Y cuando yo lo voy a subir hacia el travesaño, el elemento horizontal, ese cuartón de madera, voy a tener que llevarlo con una plomada cónica especial para trazos y colocar un clavo. Nos identifica el eje, que después vamos a ver para qué nos sirve ese elemento. Y estas balizas, ¿hasta qué momento de nuestro proceso nos sirven? Nos sirven solamente hasta la construcción de mi sobrecimiento. Hasta la construcción de mi sobrecimiento. Y las balizas tienen una altura de acuerdo a la altura del sobrecimiento. No debe ser menor de la altura. Va a tener su porcentaje de mayor altura de mi sobrecimiento. Hasta ahí funciona la baliza. Hasta aquí, trazo y replanteo. Ahora conoceremos de nuestro primer elemento estructural que se construye en una edificación y donde interviene el concreto, acero y encofrado. Cuarto punto, cimentaciones. Es el elemento encargado de recibir y transmitir las cargas de la edificación. En la imagen vemos todos los elementos, el techo, los muros, que transmiten toda esa carga al cimiento corrido. Y el cimiento corrido lo va a transmitir al suelo. Por eso, los puntos iniciales decíamos la importancia del estudio de suelo para saber su capacidad portante. Bien, seguimos en la siguiente imagen. Y vemos cimentaciones. En las cimentaciones vemos cimentación superficial, pero también, ojo, también tenemos cimentación profundas. Para nuestro caso, son cimentaciones superficiales, donde vemos el cimiento corrido, estructura de concreto ciclopio, como soporte de los muros, y o tabiques. Está constituido por el cimiento y el sobrecimiento. Ahí en nuestra imagen, al lado derecho, contemplamos un cimiento corrido, un corte en elevación de mi cimiento corrido, donde la altura, bueno, está de acuerdo al proyecto. Vemos la altura del sobrecimiento. Nos dice que debe ser mínimo 0.30. Nos dan esa medida. ¿Por qué?
Porque 10 centímetros vamos a tener, de hecho, de un colchón. ¿Para qué? Para luego construir mi piso. Ojo, nunca se construye los pisos sobre el cimiento. Nunca. Que quede claro, nunca construir los pisos sobre el cimiento. Vamos a tener un colchón. ¿El colchón a qué se llama? Es un relleno que se hace después de haber vaciado el cimiento y hay que compactarlo para construir luego nuestro falso piso y después nuestro piso acabado. Eso va a venir acá. O sea, va a tener 10 de relleno, 15 de piso, entre el falso piso y el piso acabado, y 5 centímetros nos va a quedar. ¿Para qué? Para que funcione el sobrecimiento para proteger nuestros muros. El sobrecimiento, la función del sobrecimiento es para proteger nuestros muros. En este caso va a quedar 5 centímetros como mínimo para que cumpla su función. En el cimiento tenemos una resistencia concreto de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados, más el 30% de piedra grande. 10 pulgadas. Quiere decir que nuestras piedras no deben de pasar de esa medida. En muchas obras, cuando visito, encuentro que colocan piedras hasta el doble de tamaño. Las piedras deben ser 25 centímetros de diámetro. Las piedras medianas se refiere al sobrecimiento. Es un concreto también, de una resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y se utiliza un 25% del volumen. Dice 4 pulgadas, o sea, son piedras de 10 centímetros máximo, ¿no? Siguiente. También en nuestra cimentación superficial, en nuestro cimiento corrido, es lo que yo le explicaba hace un momento. En muchos casos, también cuando visito obras de viviendas especialmente, encuentro que el cimiento lo construyen hasta el nivel de terreno natural. Por muchos aspectos. Por facilidad, de repente, por el facilismo. Pero en sí, el cimiento debe ir empotrado dentro del terreno. Y esta es esta parte que yo les decía en la imagen anterior, que luego hay que rellenar y compactar con nuestro propio material que hemos retirado de nuestras excavaciones. O sea, no eliminarlo todo, no botar todo, sino dejar un porcentaje para rellenar estas partes de mi cimiento. No deben apoyarse en suelo formado por rellenos o depósitos de basura, sino sobre terreno natural. Si no encontramos, ya tenemos que ser encontrarle buen terreno y hacer hasta falsos cimientos, hasta lograr llegar al nivel del fondo del cimiento. La medida del cimiento corrido depende básicamente del tipo de suelo. Siempre hay que hablar de suelo, que es importantísimo acá en nuestro país. Sabemos que somos un país muy sísmico, donde va a tener que soportar todo el peso, pues todo el peso de mi construcción. Y también damos una información referencial, ¿no? Una información referencial a la profundidad, que de hecho esto está ya en el diseño que hace el ingeniero estructural, ¿no? Donde tenemos A1, profundidad mínima de zanja, 100 centímetros para suelo normal, 120 centímetros para suelo blando. En A2, un cimiento ancho mínimo, 40 centímetros para suelo normal, 60 centímetros para suelo blando y una altura mínima de 80 centímetros para suelo normal y 100 centímetros para suelo blando. Datos válidos solo para viviendas de 1 o 2
pisos, que quede claro, para vivienda de 1 o 2 pisos. También en la cimentación superficial tenemos zapatas. Son estructuras de concreto armado que reciben las cargas de la columna, vigas, losas para transmitirlas al suelo, ¿no? Columnas, el cimiento, mi zapata, y las transmite al suelo. Toda esa presión que recibe la transmite al suelo. Zapata aislada de concreto armado. Puede ser una zapata con una columna céntrica o puede ser con una columna excéntrica. Esta es nuestra zapatita aislada, contiene una columna. También tenemos zapata combinada, contiene de 2 a más columnas. Vemos también zapata conectada, unida por una viga de cimentación. Ahí lo hemos marcado. En todos los planos, acá observamos un cuadro de especificaciones técnicas de un proyecto X, similar a nuestro objeto de estudio del día de hoy. Cuando la vivienda lleva zapatas, utilizará concreto armado de acuerdo al proyecto. Sin embargo, ojo, puede haber cimientos corridos y zapata en el mismo terreno. Nos van a dar las especificaciones técnicas en nuestro plano de estructura, ¿no? De acuerdo al estudio del suelo realizado, tipo de cimentación, todos estos datos los vamos a tener en nuestro plano de cimentación, ¿no? Cimiento corrido y zapatas aisladas. Estrato de apoyo de la cimentación, el tipo de terreno, grava arenosa, pobremente gravada. Profundidad de cimentación, de acuerdo al diseño del profesional. Presión admisible, este dato también es muy importante, lo que hablábamos, 4 kilos sobre centímetro cuadrado. Terreno, bueno, el tipo de suelo según normas sismorresistentes, tipo S1, factor de suelo igual 1, TP, y agresividad del suelo a la cimentación no detectada. Utilizar cemento Portland tipo 1. Ojo, este dato también es muy importante. No está otro tipo de cemento. Nos están indicando que debemos de utilizar un tipo cemento Portland tipo 1. En el cuadro del lado derecho, dice nuestras especificaciones técnicas, concreto armado. Cemento tipo 1, resistencia a la compresión de nuestro concreto. 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dice toda la estructura. Acero de refuerzo, fierro corrugado, su límite de fluencia, 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Recubrimientos. Los recubrimientos también es un tema muy delicado. Cada vez que visito una obra, encuentro muchas veces, que el tablero del encofrado está pegado al acero, al fierro. Entonces debemos de cumplir los recubrimientos, porque el único material que me va a cuidar mi fierro es el concreto. Entonces, los recubrimientos libres del refuerzo, medidos desde el borde de estribos y varillas de confinamiento, a menos que se especifique lo contrario en planos y detalles, serán los siguientes. En zapata, 7.5 centímetros, columnas y vigas, 4 centímetros. Vean, el mayor recubrimiento es en las cimentaciones, 7.5 centímetros.
alejamos más el acero de la carga de concreto, sencillamente porque el suelo contiene humedad. Contiene humedad. Entonces, hemos visto las consideraciones previas, el nivel de obra, trazo y replanteo y el concepto de las cimentaciones. Aprendido todo esto, ahora lo aplicamos. En esta operación, trazo de cimentaciones, también muy importante, tiene como finalidad marcar en el terreno natural los cimientos corridos y o zapatas según el plano de cimentación. Vamos a ver el proceso de ejecución. El proceso de ejecución del trazo y replanteo. Primer punto. Dice, vamos a marcar en el travesaño de la baliza el ancho de la cimentación de acuerdo a los planos de estructura. Claro. En las balizas que hemos visto anteriormente, en las láminas anteriores, hemos visto y hemos colocado un clavo en el centro, nuestro eje principal. De ese eje principal, marcamos el ancho del cimiento. Entonces, una vez que nosotros logramos colocar, vamos a amarrar un cordel de nylon entre las balizas dejándolo tensado. Cuando nosotros ya tenemos el cordel de nylon entre las balizas dejándolo tensado, vamos a marcar con tiza la imagen anterior, por favor. Vamos a regresar a la imagen anterior, por favor. Vamos a marcar con tiza todas las líneas, todas nuestras cimentaciones existentes en nuestra construcción. Acá vemos el cordel, ¿no?, tensado para marcar con tiza toda nuestra cimentación. Ojo, es el trazo que ya enmarca toda mi vivienda. En lo posible ser exactos en esta distribución de todos mis ambientes. Lo que pasa es que cuando ya vienen los otros elementos estructurales a hacer el trazo y replanteo, encontramos que la zapata o la columna está a un costado de la zapata cuando la columna debe ser una columna céntrica. O encontramos el sobrecimiento, ya no en el cimiento, sino a un costado del cimiento. Sencillamente porque no se encontraron los ejes. O sea, lo que hemos aprendido en nuestros primeros ejercicios de encontrar los ejes, trazados de nuestras líneas perpendiculares y transversales, no hacemos las cosas bien. Entonces tenemos que hacer esos primeros temas que hemos visto anteriormente para lograr hacer un buen trazo y replanteo. Vamos a trazar nuestras cimentaciones que nos van a servir para los siguientes elementos a construir. Entonces ahí vemos, ¿sí? Baja. El proceso de ejecución 2 ya es para una zapata aislada de concreto armado, y donde ya luego que nosotros hemos trazado, hemos dividido, hemos distribuido en nuestro terreno todas nuestras cimentaciones, vamos a hacer excavación de zanjas. Para el cimiento corrido, vamos a amarrar un cordel de nylon en el nivel de obra para controlar el nivel de excavación del cimiento más el solado. Vamos a carriar el material excedente para su eliminación. Y viene el encofrado de cimiento corrido, zapato en caso ser necesario, ¿no? Vemos nosotros en esta imagen del lado izquierdo, muy didáctico,
Dice zapata aislada de concreto armado, donde vemos la columna en elevación, ¿no? Y la zapata. Lo que le mencionaba hace un momento, mi nivel de falso piso, y deja 0.40 mínimo para un relleno. La zapata no está a la altura de mi terreno natural, al nivel del terreno natural. No se encuentra. En muchos casos, cuando visito algunas obras, encuentro que la zapata la construyen al nivel de terreno natural. Tanto el nivel, las cimentaciones de corridas como las zapatas tienen que estar ancladas dentro de mi terreno. Ancladas. Y vean, en este caso dice 0.40 metros mínimo. Este detalle también me permite a mí ver el nivel de fondo de zapata. Voy a tener acá un signo negativo. Puede ser menos 1 metro, menos 1.10, menos 1.20, pero me va a indicar en mis planos el nivel del fondo de la zapata. Y después me dice en este circulito, esta es una de las partes, de los datos más importantes. Mi recubrimiento es 7.5 centímetros. Claro, es en las partes laterales. Pero también en la parte inferior, estos puntitos negros, cuadraditos negros, que vienen a ser los dados de concreto, ¿no? Que es el recubrimiento. ¿Pero para qué? Para que mi concreto envuelva. El recubrimiento se deja para que el concreto envuelva al fierro. De tal manera que me lo va a proteger. ¿El único material que me protege a mi fierro? El concreto. Entonces los recubrimientos sirven para eso. En este caso estamos colocando los dados, ¿no? Y esta parte también, el solado, de acuerdo a indicaciones a plano también, la altura. Solado de concreto pobre. Ojo, que el solado es un proceso constructivo también. El solado se construye, dice, de un concreto pobre. ¿Pero para qué se construye? Para buscar un plano horizontal en el nivel de fondo de mi zapata. Ojo que también se hacen las cimentaciones corridas, donde están ubicadas las columnas, también tienen que construirse solados. Acá lo vemos y me sirve para dos cosas sencillamente. Para hacer los trazos, para ubicar este elemento, esta columna, este elemento vertical, y buscar una horizontalidad. Para esto me sirve mi solado. Bien, hemos visto entonces las funciones de todos estos elementos en mi zapata aislada de concreto armado. Siguiente. En estas imágenes veo, ya cuando hice mis trazos en mi terreno, empiezo ya a hacer el movimiento de tierra. Empiezo. Y vean acá, en esta baliza, lo explicaba anteriormente, y queda el rastro de los clavos, ¿no? Acá están los clavos, donde se ha tensado los cordeles para encontrar el ancho de mi cimentación. Acá en este módulo vemos cómo se ha escuadrado el terreno y se ha colocado las vallas, que son las balizas. Y vean lo perfecto que ha salido esta excavación de zanja, donde las balizas tienen que colocarse a una distancia de 1 metro de mis zanjas, para que puedan transitar por estos lados, ir eliminando el material. Y si mueven, por eso les decía yo, cualquiera de estos elementos que se ha colocado,
tenemos los hitos que están enterrados o fijados en el terreno con concreto y la estaca, y no se va a mover eso para nada. Tenemos 4 hitos. Un eje longitudinal son 2, y para este eje transversal son 2, porque los otros ejes se arrastran con medidas. Ahora, ¿cómo voy a controlar? ¿Cómo voy a controlar? Eso es la parte importante. Vea que lo que hemos aprendido, encontrar el nivel de obra, nos va a servir ¿para qué? Para controlar el nivel del fondo del cimiento y el nivel de fondo de zapata. Yo veo mis cordeles tensados, mis cordeles. Entonces, la persona que está ejecutando esa operación de las excavaciones, ese trabajo de las excavaciones, se le va a indicar que de este cordel hacia abajo es una medida X. Para llevar la rasante de esa excavación, sino cómo vamos a controlar el nivel, tanto en una zapata como en una cimentación corrida. Esto nos permite a nosotros después hasta para colocar los puntos, porque le decía que construir un solado es como construir un falso piso, idéntico. Vamos a tener que poner los puntos y vaciar un concreto pobre. Nivelarlo con nuestra regla y para poder luego trazar. Ubicar el elemento. Igual acá, si yo observo, en este elemento ya está colocado mi soldadito para esta columna, mis dados. Listo para recibir el concreto. Proceso de ejecución. Una vez terminada la excavación y retiro de material, pasamos al control a los trabajos del proceso de ejecución 3, fierro corrugado. Nuestros fierros corrugados son barras de acero rectas de sección circular que presentan resalto de estría, las corrugas, que mejoran su adherencia al concreto. La función de las corrugas, ¿no?, para adherirse a nuestro concreto, tiene un límite de fluencia de 4.280 kilogramos sobre centímetro cuadrado mínimo. Resistencia a la tracción de 6.320 kilogramos sobre centímetro cuadrado mínimo. El diámetro, el fierro, nosotros está identificado. Todas nuestras barras de acero Arequipa, está identificado el fabricante, el diámetro, el grado, de acuerdo a las normas de la NTP 341.031, grado 60 o 420 kilopascales. El ACTM A615, grado 60. País de procedencia. El país de procedencia. De esta forma nosotros identificamos nuestros fierros. Presentaciones se producen en barras de 9 metros y 12 metros de longitud. Las barras de acero Arequipa cumplen con las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y la norma técnica peruana. Tenemos fierro de 6 milímetros, 8 milímetros, diámetro de 3/8 de pulgada, diámetro de 12 milímetros, diámetro de media pulgada, diámetro de 5/8 de pulgada, diámetro de 3/4 de pulgada, diámetros de pulgada y diámetros de pulgada 3/8. Las barras de 4.7 que tenemos en el mercado es el fierro de refuerzo de temperatura. Mide 8.80 metros y se rige bajo la norma técnica GIS G3532 ACTM A496. Los fierros tienen dos momentos.
en la construcción. Uno es la habilitación y el otro el armado. Habilitar, cortar y doblar la barra de acero. Armar, colocar y montar los diferentes elementos estructurales. ¿Cómo voy a determinar mi longitud de corte de las barras para una zapata? Acá en esta imagen vemos una zapata de altura 0.60 centímetros. El nivel de el nivel de fondo de zapata, menos 1.10. Y nos dan los diámetros de fierro y la cantidad. Nos dan las medidas. Entonces, ¿cómo determino yo? Nos vamos a nuestra habilitación y armado del acero en la hoja de habilitación del fierrero, donde va a tener columnas, donde va a anotar los elementos estructurales que está determinando su medida de fierro, la cantidad de elementos, el diámetro de fierro, número de piezas, el tipo, descuento. El descuento es lo que, entre comillas, ¿no?, lo conocen como alargamiento, estiramiento, ¿no? Ese descuento lo colocamos acá y encontramos la última columna, que es la longitud de corte. Vemos en el cuadrito de la derecha, y está en nuestro libro El Maestro de Construcción, en nuestro libro que tenemos, el Manual de Construcción para Maestros de Obra, ahí lo tenemos ya, donde nos ayuda a determinar la medida de corte de fierro para un estribo. En este caso, vean, el lado H, el lado B. Nuestro estribo es una medida de 0.22 por 0.22. Si nosotros sumamos, nos va a dar 1.08. Pero si nos vamos a nuestra tablita, dice que para un diámetro de 3/8 debe reducirse, ¿no? Debe descontarse 7 centímetros. Para cualquier medida de corte de fierro para un estribo, se le descuenta 7 centímetros. Entonces, si nosotros hemos logrado acá encontrar nuestra medida, que es 1.08, encontramos que vamos a descontar 0.07 centímetros. Por lo tanto, nuestro corte es 1.01. ¿Para qué? Porque si nos descontamos el 0.07, uno de los ganchos va a salir más grande, 7 centímetros estimados para este diámetro de fierro. Y así, cuando se hacen 2 dobleces o 5 dobleces, que es un estribo, se tiene que descontar. ¿Para qué? Sencillamente para mantener que los ganchos sean iguales. Si no descontamos, uno de ellos, el último que hagamos, va a salir muy grande. En esta parte vemos ya los fierros principales de la columna, ¿no?, que es 5.15. Acá también, ¿por qué? ¿Por qué utilizamos esta medida? Y cada vez que voy a una obra, encuentro que el maestro de frente pide, si es una columna, por ejemplo, 2 varillas. 2 varillas. Y las corta en la mitad. Y cuando él hace eso, cortó a la mitad. Y cuando ya hizo toda la construcción, encontramos que las mechas quedan pequeñas, no cumpliendo con las normas de traslapes, la longitud de traslapes. Entonces, para poder nosotros determinar, encontramos que en nuestro plano de arquitectura, en el corte de elevación, nos da una cota, que era más 2.90. Y si nosotros le ponemos la cota de la parte inferior, que es 1.10, entonces los 2.90 del nivel de piso terminado del nivel superior, o sea, el segundo piso, nivel de piso terminado más 2.90, y el nivel del fondo de la zapata nos dicen menos 1.10, entonces sumamos esas dos cantidades
Y esas dos cantidades, 2.90 más 1.10, nos va a dar los 4 metros. A eso le descontamos. ¿Qué le descontamos? Le descontamos el recubrimiento de la parte inferior, o sea, la altura del dado, que es 7.5, más la parrilla. La parrilla es media pulgada por cada diámetro de fierro, entonces serían 2.5. Entonces tenemos 10 centímetros menos para la altura. Tenemos que descontar dados más parrilla. Entonces, si tenemos una altura de 4 metros, descontamos los 10 centímetros, nos va a quedar 3.90. A ese 3.90 le sumamos el ganchito que nos dice 25 centímetros, vamos a tener 4.15. Pero a ese 4.15 le tenemos que agregar la mecha que va a quedar sobre el techo. Que como es un diámetro de media, aproximadamente 1 metro. Total nos va a dar 5.15. Bien. En la habilitación y armado del acero, tenemos las operaciones de cortar. O sea, vamos a cortar. Ya nos pasan nuestra hoja de habilitación y vamos a tener que cortar todos esos fierros. ¿Para qué? Para proceder a la siguiente operación, que es doblar fierro. Cumpliendo con todas las normas, que también es todo. Tenemos nuestras tarjetas, instrucciones para doblar el fierro. Luego pasamos ya a armar el elemento. En este caso vemos una parrilla y vemos un elemento vertical que es mi columna. Vamos a ver la siguiente imagen. El proceso de ejecución de nuestro vaciado del concreto. Humedecer las paredes y el fondo de la cimentación. Preparar el tipo de concreto según las especificaciones técnicas. Colocar la mezcla en el elemento. Al terminar el vaciado, la superficie de concreto deberá quedar nivelada. Ahí, amigos, se está vaciando, esto es un premezclado. Una lona, ¿pero para qué colocan? Por 2 motivos. Primero, para que no ensucie mi estructura, sino al día siguiente va a tener que ir un hombre y a limpiar toda mi estructura para que no esté con concreto que ha chorreado en esos lados. Entonces tenemos que tener cuidado y para que mi concreto no golpee a mi estructura. Ojo, porque cuando el concreto viene con presión, golpea. Y al golpear, me descentra mi elemento estructural. Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer los vaciados. Entonces, con ello hemos concluido todo nuestro proceso constructivo de una cimentación. Ejemplo, zapatas. Conclusiones. Todo proyecto de construcción se debe poseer un estudio de suelos para saber su capacidad portante y luego realizar un diseño adecuado de cimentaciones. Es muy importante que en toda ejecución de una construcción encontrar el nivel de obra. Así podemos controlar el nivel horizontal de todos los elementos estructurales. Los trazos de los ejes principales de la obra servirán para encontrar la distribución en planta de la división de ambientes en nuestra vivienda y el replanteo que nos permite el control constante de las medidas. Recuerden mantener y respetar las juntas sísmicas 2.5
centímetros para vivienda entre los límites de su terreno y vecino. Acá, solamente para recordar, la junta sísmica de los vecinos es el espacio que tenemos que dejar. Cada terreno debe perder medida de su límite. Si yo tengo 10 metros, entonces de frontera voy a tener que perder 1.27 centímetros por cada lado, porque los vecinos de las partes laterales también tienen que perder. O sea, en sí no es la medida total de mi terreno, mis límites que dan. Tengo que respetar las juntas sísmicas. Siempre respetar los recubrimientos del acero en los elementos estructurales. Típicos para zapatas de vivienda unifamiliar, 7.5 centímetros. Ahora sí. Carlitos. Muchas gracias, Germán, por esta valiosa información. Ahora empezamos con nuestra ronda de preguntas, pero quería comentarte que tenemos muchas personas que están atentos a esta capacitación de muchas partes y departamentos del Perú, por comentarte algunas: Abancay, Tarma, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Chota, Cusco, y también desde algunas otras partes del exterior. Bueno, estamos en el tema de las preguntas y estoy leyendo cada una de ellas. ¿Estamos listos, Germán? Listo, Carlitos, listo. Perfecto. Nuestro amigo Ever nos pregunta qué es el nivel de obra. El nivel de obra es un punto que encontramos con relación a un plano, ¿no? En este caso, en nuestro material didáctico, en nuestras presentaciones, hemos explicado que buscamos siempre encontrar ese nivel. ¿Pero para qué encontramos ese nivel? Para controlar la ejecución de todos nuestros trabajos cuando hacemos elementos horizontales. Para encontrar los niveles. Para eso nos sirve nuestro nivel de obra. Perfecto. Relacionados a este tema del nivel de obra, te leo algunas preguntas. Luis Valdés nos pregunta, ¿qué pasa cuando no hay nivel de obra? Estamos haciendo cualquier cosa, Carlitos. En muchas obras lo he encontrado y encuentro que un ejemplo que es cotidiano, cuando construyen el sobrecimiento, ¿no? El sobrecimiento tiene que estar, como en mi imagen que le demostré, horizontal, porque ese sobrecimiento nos enmarca toda nuestra construcción, toda nuestra distribución de los ambientes. Pero uno de ellos es que debemos de mantenerlo horizontal de acuerdo a los niveles, pero cuando ellos construyen, encofran y lo llenan a lo que pase en la tabla. Pero al momento de desencofrar, encuentran que ese sobrecimiento parece las olas del mar. Si yo hubiera, en ese caso, manejado con mi nivel de obra, hubiera encontrado, o sea, también tienen el mal hábito del cimiento hacia arriba, miren. No, no es así. Todo nivel de obra se coloca para manejarlo del nivel de obra hacia abajo. Entonces, yo voy a mantener una horizontalidad en todo ese elemento. ¿Para qué? Porque después voy a emplantillar con mis ladrillos. Y cuando está como las olas del mar, entonces voy a tener problemas para el mortero, que va a ser demasiado. Así de Carlito. Carlito. Sí, aquí estoy, Germán. Lo que pasa es que estoy viendo las preguntas y tengo que estar atento al Zoom. La siguiente pregunta es, ¿qué características debe tener la manguera para el nivel de obra? Parece algo sencillo, pero me imagino que debe tener algunas características particulares. Sí, perfecto, muy buena pregunta. Bueno, yo en los procesos constructivos que hago, compro una manguera transparente, ¿no? En unas importadoras. La manguera la llaman manguera del mecánico, que en sí lo utilizan ellos, ¿ah?
que es diámetro de 3/8 de pulgada. Esa manguera no se quiebra, lo decimos entre comillas, se quiebra porque se doblan. Algunas mangueras agarran, se doblan al momento nosotros que la vamos a guardar o a utilizar constantemente, se quiebran. Le decimos entre comillas, se quiebra por distintos lugares. Entonces, para cada vez que nosotros queremos llenar de agua, tenemos que estar jalando, estirándola para que recupere su forma, pero ya no, porque cada momento que lo vamos a utilizar vuelve a esa posición que ya está quebrada y produce la famosa burbuja. Entonces, esta manguera de mecánico es de diámetro de 3 pulgadas, tú la envuelves y le das la forma que tú quieres y después recobra su posición principal. Entonces, esa manguera transparente del mecánico es una manguera que cumple muy bien su función para correr nivel. Perfecto. El amigo Persilario nos pregunta, ¿qué hacer cuando no hay puntos de nivel? ¿Qué hacer cuando no hay puntos de nivel? ¿Pero a qué se refiere? O sea, en todo lugar, en toda construcción, si no tenemos vereda, si no tenemos caja de registro, siempre vamos a tener un BM. Un punto que lo han llevado desde el nivel de mar hasta el máximo nivel que tenemos acá en el Perú. El BM nos ubica los diferentes niveles acá en nuestro. Por eso nosotros está sobre el nivel del mar. Entonces nos dan una medida. Lo vamos a obtener en las zonas. Ese punto BM está en todas las zonas. De repente no tenemos la vereda, de repente no tenemos los registros. Tenemos los buzones, que está debajo. Yo prefiero que mi vivienda quede sobre el nivel de vereda, Carlitos. ¿Por qué? Porque tú ves esa cota que he hablado, he tratado, más 15, ¿no? O sea, mi construcción de mi vivienda debe quedar no a ras de piso, de vereda, sino sobre la vereda, en este caso mínimo 15 centímetros. Por muchos factores. O sea, yo tengo que buscar que mi casa quede sobre la vereda. Si no, cuando vienen las construcciones de veredas, vemos muchas veces que las casas quedan debajo de las veredas. Así es, Carlitos. Gracias, Germán. Nuestro amigo Rolando Ramos nos pregunta, ¿qué pasa cuando el relleno sanitario es de 2 metros? Acá lo mencioné también, Carlitos, sí, muy buena pregunta también. De hecho, si tiene 2 metros, se puede hacer la excavación, ojo, pero vas a hacer un movimiento de tierra prácticamente masivo para llegar al terreno bueno y crear falsas zapatas. Pero se recomienda no construir en rellenos. No construir. Entonces, tiene un tratamiento ese tipo de terrenos, ¿ya? Pero no se recomienda, Carlitos, ¿ya? No se recomienda construir sobre rellenos. Ok. El amigo Ever Castillo Peña nos pregunta, ¿cuánto es la máxima altura de un sobrecimiento? Buena pregunta también, muy buena pregunta. 60 centímetros, Carlitos. Cuando ya lleva una altura mayor de 60 centímetros, ya el ingeniero va a colocarle acero. Si sobrepasa los 60 centímetros, ya coloca acero. Si no, con concreto ciclopio. El mínimo 30 y el máximo 60. Ok. El amigo Daniel López Olivera nos pregunta, ¿qué sucede si se tiene napa freática por encima del nivel de la excavación del cimiento? Cuando ya tenemos agua, presencia, ¿no? Cuando la capa freática del agua está muy alta. También
Eso ya es un trabajo especial, muy especial, porque se va a tener que trabajar con un diseño especial y en nuestro proceso constructivo hasta vamos a tener que tener bombas de agua para expulsarlas, ¿no? Porque va a estar constantemente filtrando el agua. Entonces es un proceso ya muy diferente a lo convencional, ¿no, Carlito? Entonces vamos a tener que tener una serie de equipos mecánicos para librarnos del agua. Ok. Y un objeto especial también, Carlitos. Te lanzo la siguiente pregunta, Germán. Dime, Carlito, dime. Álvaro Palomino Maita nos pregunta, A ¿qué mí. el recubrimiento nos manda 4 centímetros, pero sin embargo pasa que tenemos de 5 a 6 centímetros? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bien, no es recomendable alejar el acero de la cara del concreto. No es recomendable. O sea, nos dicen recubrimiento en albañilería confinada, lo manejan 2.5 centímetros. Y en los sistemas de pórtico, 4 centímetros, que es lo que tenemos que respetar. Ojo, se puede dar. ¿Y dónde existe? Carlitos, cuando tenemos contacto con mucha agua. Ahí sí alejamos el acero de la cara del concreto. Pero normal, 2.2 centímetros y 4 centímetros. Eso también nos lo va a decir Carlitos los planos, ojo. Carlitos. Sí, te escucho, si no estoy esperando que tú me des un pequeño... Sí. Ajá. Entonces vamos... Sí, los recubrimientos, en conclusión, Carlos, si no hay plano, lo manejamos 2 centímetros para albañilería confinada y para sistema de pórticos 4 centímetros. Ok. El amigo Robinson Sánchez nos pregunta, ¿y si se construye entre 2 edificios existentes, cómo se ubican las balizas? Perdón, Carlitos, ¿me repites? Sí, el amigo Robinson Sánchez nos pregunta, si ya hay edificaciones existentes, ¿cómo se ubicarían las balizas? También muy buena pregunta. Marcamos en las paredes de los vecinos. Tarjetas se llaman en topografía. Vamos a marcar y vamos a colocar clavos llamados alcayata, que tienen un ganchito. En todos los puntos, y es más fácil todavía, de distribuir ahí todos los ejes. De acuerdo a lo que hemos encontrado, ya que los 2 ejes principales, se va a arrastrar todas las otras medidas que van a ser líneas paralelas. O sea, nos facilita enormemente el tener paredes, porque vamos a colocar las tarjetas donde van a estar nuestros ejes y vamos a clavar un clavo que se llama alcayata, que tiene un ganchito para cada momento que nosotros queremos hacer los trazos, replantear los trazos, amarramos, tensamos nuestro cordel y eso nos va a dar la facilidad del caso, Carlito. Perfecto. Siguiente pregunta. El amigo Pedro Jesús Carrasco nos pregunta, en caso que no hubiera forma cómo sacar el nivel, ¿cuál sería el punto de referencia? En caso de, hablábamos hace un momento, teníamos el BM que las municipalidades lo proporcionan, ojo, todas las municipalidades tienen el BM. Entonces, si no tengo ningún punto, voy a tener que solicitarle a la municipalidad ese dato, ojo, que nos va a dar ese punto referencial. Como te decía, buscar para que nuestra vivienda no quede debajo de los niveles de vereda o pistas. Entonces, nos lo proporciona siempre la municipalidad. El BM es un punto de referencia que nos facilita encontrar el nivel de nuestra edificación. Siguiente pregunta, Carlito. Germán, te comento la última pregunta del amigo Luis Rodríguez. ¿Qué Dime, tan Carlito. importante es cubrir con plástico las cimentaciones?
Hubo un corte. Carlito, ¿me repites, por favor, la pregunta? Carlos. Sí, te escucho, Germán. Dame un segundo. El amigo Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, sí. ¿Qué tan importante es colocar plástico en las cimentaciones? Generalmente lo colocan cuando tienen presencia de agentes químicos en los terrenos, ¿no? Humedad, salitre, ¿no? Para proteger al cimiento, al concreto del cimiento, ¿no? Es por ese motivo que colocan. Así es, Carlito. Así es. Esa fue nuestra última pregunta, Germán. No sé, ¿nos das unas pequeñas palabras de despedida, por favor? Gracias, Carlito, en esta nueva experiencia. Gracias por darle esa oportunidad. Gracias al público también. A Aceros Arequipa por dar este tipo de charlas para conocimiento tecnológico de todos los participantes en nuestra capacitación virtual, y los esperamos en las próximas charlas. Gracias, Carlitos. Gracias, Germán. Por favor, dale un clic más, por favor, a la presentación. Perdón, Carlito. Dale un clic más, por favor, a la presentación. Ya, perfecto. Listo. Muy bien, muchas gracias, Germán, nuevamente. Así llegamos al final de esta charla y queremos agradecerles por estar aquí conectados, mostrando como siempre su ganas de seguir aprendiendo y capacitándose con Aceros Arequipa, los cuales los motiva mucho. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter. Estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Finalmente, les queremos dejar, queremos que nos dejen en sus comentarios entre las transmisiones del Face, del Face y del link y el chat del Zoom, dos links, uno para que puedan responder un breve cuestionario sobre la charla y recibir su certificado de participación. Recuerden, este link va a estar disponible durante 1 hora. Y el segundo link es una encuesta sobre la charla que nos ayudará, como siempre, para seguir mejorando. Los esperamos hasta una próxima sesión. A nombre de Aceros Arequipa, muchas gracias y hasta pronto.